Hay gestos que pueden parecer simples a los ojos de muchos, pero para quienes observan con atención, contienen un universo de significado. En el escenario, entre luces brillantes, gritos de emoción y eco de las canciones, a veces surgen momentos que, aunque breves, se quedan grabados en la memoria colectiva. Uno de esos instantes ocurrió durante un concierto, cuando algunos de los integrantes se desplazaban por el estadio a bordo de carritos, saludando a los fans desde distintos ángulos. Jungkook iba en uno de esos carritos, recorriendo el recinto mientras saludaba a los asistentes. Abajo, entre risas y gestos juguetones, estaba Jimin. Se acercaba como intentando alcanzar a Jungkook en un tono de juego, provocando una interacción ligera y divertida. Sin embargo, fue justo entonces cuando sucedió algo que muchos aún recuerdan con especial atención. Jungkook, en medio del trayecto, llevó su mano al pecho, tocó su corazón con firmeza y acto seguido, sin dudarlo, señaló directamente a Jimin. Un gesto rápido, sí, pero tan claro que no dejó espacio para confusiones, como si en ese simple movimiento estuviera diciendo sin palabras: esto, mi corazón, es tuyo. Y lo más impactante es que este gesto no fue único ni aislado. Hay múltiples registros de Jungkook repitiéndolo en distintas ocasiones, durante otras presentaciones, mientras interpretaba una canción cargada de emoción, volvió a tocar su pecho y a señalar a Jimin, incluso cuando tenía a Taehyung justo al lado. ¿Por qué hago hincapié en ello? Porque muchos pensaron que Jungkook solo hacía este gesto como una coincidencia, que tal vez era parte de la coreografía o algo improvisado sin intención. Pero como dije, esto se repitió más de una vez. Y al observar de cerca nos damos cuenta que la dirección de su mirada y la precisión del gesto parece sugerir lo contrario a lo que los haters piensan de él. Cuando volvió a hacer ese gesto fue en un concierto de Harry donde asistieron varios de los miembros, entre ellos Tae, Jungkook y Jimin. Durante una canción, Jungkook volvió a hacer aquel gesto del cual hablamos, tocar su corazón y señalar a Jimin. Estando Taehyung al lado, Jungkook de igual manera al único que señaló fue a Jimin, como si quisiera dejar un mensaje sin decirlo en voz alta, como si en medio del espectáculo de los gritos de las luces y las cámaras hubiese un espacio reservado solo para ese gesto, solo para esa señal. Y no se trata solo de un momento exagerado o preparado, al contrario, fue sutil, casi imperceptible. Si uno no estuviera mirando con atención, podríamos dejarlo pasar por alto. Pero justo ahí radica lo poderoso en su sencillez, en cómo algo tan pequeño puede resonar tan profundo para quienes han seguido la historia de Jimin y Jungkook, para quienes han notado los patrones, las miradas, los silencios que hablan más que 1000 frases. Jimin, por su parte, reacciona a esto como algo normal, con una sonrisa breve, apenas marcada, pero lo suficientemente reveladora como para generar aún más preguntas. No hizo falta ninguna palabra, porque a veces entre dos personas
Lo que se quiere decir no necesita explicarse. Solo se siente, solo se sabe. Quizás no todos lo notaron, quizás no todos lo entendieron, pero para muchos, ese cruce de gestos es uno de los momentos que vale la pena recordar, no por lo grande o espectacular, sino por lo que puede esconder en un solo movimiento, una mano sobre el corazón y un dedo apuntando a quien parece tenerlo todo de él. Ahora, en la sección de noticias de BTS, comenzamos con esto. En el café del papá de Jimin hay una hermosa conmemoración verde que tiene un significado muy especial. ¿Te has preguntado qué representa ese detalle en color verde? Bueno, déjame contarte. Hace ya 4 años, Jimin se unió al Club Noble Verde, un reconocimiento muy exclusivo que se otorga a quienes han donado más de 100 millones de wones a causas benéficas a través de la Fundación Club Noble Verde. Desde hace mucho tiempo, Jimin ha estado apoyando causas nobles en silencio y con el corazón, siempre ayudando a quien más lo necesita. Por eso, esa pequeña conmemoración verde en el café de su papá no es solo un adorno, es un recordatorio del gran corazón que tiene Jimmy. Y como fans, también se han sumado a esa ola de amor, apoyando a proyectos de donaciones en su nombre. Jimin no solo brilla en el escenario, también ilumina vidas con su generosidad. Es sin duda una inspiración que toca corazones. Por otro lado, la actuación de Jungkook con Dreams en la Copa del Mundo rompe barreras. La icónica presentación en vivo de Jungkook durante la ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol se ha convertido en la primera actuación en vivo de un solista asiático en alcanzar 200 millones de visitas en YouTube, un momento inolvidable que unió culturas, pasión y música frente a millones de personas alrededor del mundo. Y ahora también hace historia en plataformas digitales. Dreams no solo fue una actuación, fue una declaración global del talento de Jungkook y del poder del K-pop. Felicitaciones a Jungkook por seguir iluminando el escenario mundial.